Este de acá, lo que ustedes ven, es un simulador para poder demostrar y dar la pauta a lo que es un movimiento armónico simple. ¿Y cómo está relacionado, digamos, con el movimiento circular uniforme? O sea, hay una relación directa con el movimiento circular uniforme, obviamente para poder interpretar las fórmulas que vamos a ver. Este es un sistema de resorte horizontal, donde hay una serie de consideraciones para poder plantear el modelo físico. Por ejemplo, que aquí obviamente hay un piso y ese piso no tiene fricción, o sea, no hay fricción. De tal forma que este cuerpo está unido a un resorte, ¿no? Este de acá, ese que ven, es un resorte. Y aquí tiene ese cosito que ven rojo ahí, tiene, tiene una masa, digamos, ¿no? Un cuerpo que tiene una determinada masa. Y obviamente esto de acá, si yo lo hago correr, se van a dar cuenta que el resorte, por la ley de Hooke, ¿no? Eso lo han visto en física 1, trata de devolverlo a su posición inicial. ¿Por qué? Porque este resorte, si ustedes se acuerdan de física 1, tiene una constante K, digamos, ¿no? Esto tiene una constante K. ¿No? Este tiene una constante K, ¿no? Y esa K es la constante de elasticidad del resorte. Entonces aquí hay la ley de Hooke que me dice que la fuerza es igual en forma negativa a la constante K por el desplazamiento, ¿no? Entonces esta fuerza es la que tiene el resorte, que hace que si yo le aplico una fuerza en este sentido, o sea, lo jalo, digamos, el cuerpo, entonces va a haber una fuerza que trata de expulsarlo hacia adelante, que sería la fuerza del resorte, y otra fuerza la misma fuerza que trata de comprimirlo, ¿no? Pero en sentido contrario. Entonces, este resorte se desplaza una cantidad X. Este de aquí nosotros podemos llamarlo que va a ser una cantidad X, digamos, ¿no? Hasta aquí va a ser una cantidad X, una distancia X, de aquí hasta acá, una distancia X. Entonces, aquí, por ejemplo, va a ser X negativa y X positiva, digamos, ¿no? Esta distancia X. Al lado derecho positivo y al lado izquierdo negativo. O sea que si ustedes ven, se está desplazando una distancia X. Y este punto de acá, que ustedes ven, este sería el punto de equilibrio, ¿no? Donde, obviamente, X es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, o cómo podemos ir interpretando lo que es el movimiento armónico simple? Si ustedes se observan, ese cuerpo que está oscilando, ¿no? Va a oscilar una posición que nosotros llamamos amplitud, que va a ser esta amplitud aquí. Amplitud positiva y una amplitud negativa. Una amplitud negativa. ¿Listo? Entonces, este cuerpo se mueve de menos A
a A, de menos A a A. Y si ustedes, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Parte de A pasa por el punto de equilibrio, va a menos A, nuevamente viene al punto de equilibrio y nuevamente se va a A. Entonces, eso significa de que está haciendo una oscilación, está haciendo una oscilación completa, porque oscilación simple es cuando va de A a menos A, ¿no? Pero una oscilación completa es cuando de A vuelve a, pasa por el punto de equilibrio, va a menos A y A. Y obviamente, esa amplitud significa que es el desplazamiento máximo. Entonces, A va a ser igual a X máximo. ¿Listo? A X máximo. ¿No? Porque se mueve en ese sentido. Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos, por ejemplo, con el movimiento circular uniforme? Si ustedes ya analizan la parte superior, vamos a ver que tenemos una pelotita que color azul que va girando, y ese giro lo está haciendo a una velocidad constante, ¿no? Tiene una velocidad angular, ¿listo? Y tiene un desplazamiento angular. Eso es lo que yo les había pedido que ustedes repasen en lo que es movimiento circular uniforme. O sea, el movimiento que está haciendo esa pelotita azul es un movimiento circular uniforme, en la cual nosotros vemos que tiene un desplazamiento angular, que sería este de acá, ese desplazamiento angular. Entonces, si yo lo voy a detener esto. Lo voy a detener ahí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ha tenido un inicio, que es este inicio de acá, ¿no? Este inicio de acá. ¿No? Ha recorrido este ángulo que nosotros le hemos llamado en movimiento circular uniforme el desplazamiento angular, el ángulo θ. ¿Listo? Si parte desde este punto de acá, si parte de este punto de acá. Entonces, esto lo ha hecho con una velocidad angular. Se está desplazando con una velocidad angular, ¿no? Y este ángulo de acá que ustedes ven de 45 es lo que se ha desplazado, ¿no? El movimiento se ha desplazado angularmente. Y obviamente acá hemos visto de que se está viniendo con una velocidad tangencial, ¿se acuerdan? ¿No? Va viniéndose con una velocidad tangencial. Entonces, si esta partícula nosotros la agarramos y le ponemos, por ejemplo, acá una pantalla y lo reflejamos, esto se va a reflejar en esta línea de acá, ¿no? En esta línea de acá. Y va a ser el reflejo de la ubicación de la pelotita. Por ejemplo, este punto azul, si yo lo traslado a este eje de las X, aquí se ha desplazado, aquí es 5, digamos, ¿no? Aproximadamente, se ha desplazado un X igual a 5. Y esto se refleja aquí en este. También aquí, si yo lo reflejo, se va a reflejar esta posición. ¿Listo? Se refleja. Entonces, en ese punto, en este punto de acá, esta partícula obviamente ha tenido una velocidad angular que tenemos aquí, pero si nosotros hacemos el reflejo en esta parte, nosotros también vamos a ver que en este punto, esta partícula va a tener una determinada velocidad, que va a ser la velocidad en X. Y también, si nosotros reflejamos esto, ahí vamos a notar que
ocurra una especie de aceleración. ¿Por qué? Vamos a hacerlo circular, vamos a darle nuevamente Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los extremos prácticamente se detiene la pelotita, ¿no? En los extremos. Es como si se parara. Entonces, hay una velocidad en ese punto, en los extremos, sería una velocidad que es igual a cero. ¿Por qué? Porque se está deteniendo el cuerpo ahí, en los extremos. Entonces, aquí tiene una velocidad en este punto, perdón, en este punto tiene una velocidad cero. Velocidad igual a cero. Igual en este otro extremo. ¿Listo? Ahora, si nosotros analizamos, la velocidad va creciendo a medida que va llegando a este punto extremo. Entonces, cuando pasa por el centro, obviamente va a tener una velocidad máxima. ¿No? Porque es la máxima velocidad. Pero si nosotros ya analizamos cómo se acelera este cuerpo, vamos a ver que prácticamente en el x igual a 0, si nosotros analizamos que la ley de Hooke, la fuerza si nosotros analizamos la fuerza por la ley de Hooke, vemos que la fuerza va a ser máxima cuando esté en los extremos, porque tenemos x máxima. Y la fuerza va a ser mínima en el medio, porque x es igual a 0. O sea que en el medio, aquí no va a haber fuerza. La fuerza de reacción prácticamente nosotros podemos decir que es 0. ¿No? ¿Y por qué igual a 0? Porque x igual a 0. Y ustedes saben, para que exista una aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si digamos, no tengo fuerza, obviamente la aceleración va a ser 0, digamos, ¿no? Entonces, en este extremo la aceleración va a ser 0, pero en los extremos, como la fuerza es máxima, porque tenemos una X máxima, entonces la aceleración aquí va a ser igual máxima, digamos, ¿no? Máxima. En los extremos. Máxima. Ahora, ¿eso por qué? Porque aquí la fuerza del resorte también es máxima. Está en su plenitud, porque es la máxima elongación, ¿no? Aquí la fuerza del resorte también es máxima. Entonces, por eso es que tenemos aceleración máxima. Pero obviamente esta aceleración no está relacionada con el movimiento circular uniforme, porque si este movimiento circular uniforme, la aceleración es constante, solamente sería el reflejo que se transmite en un movimiento lineal, digamos, ¿no? Entonces, a este movimiento que nosotros estamos viendo se llama movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de esto? Va a ser que nosotros tenemos que hallar una función matemática, ¿no? Para poder describir ese movimiento. Y nuestra función matemática
es igual a esto, digamos. X igual al desplazamiento por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo, porque todo tiene un determinado tiempo más una fase inicial. Entonces, aquí también está jugando el tiempo, porque yo estoy midiendo, si yo agarro y empiezo a cronometrar, por ejemplo, vamos a dejarlo ahí, por ejemplo, vamos a empezar nuestro movimiento en ese sentido. Entonces nosotros agarramos y empezamos a cronometrar, ¿no? Vamos a tener un tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, así va pasando el tiempo. Entonces yo en cualquier momento yo lo puedo parar, lo paro ahí. Entonces, ¿no? O lo paro ahí. Entonces, desde el momento que yo empecé a cronometrar ha transcurrido un determinado tiempo, ¿no? No sé cuánto. También, cuando lo paré ahí ha pasado un tiempo. Ha pasado un tiempo. ¿Listo? Y en ese transcurrido el tiempo, en ese momento que pasó un intervalo de tiempo, obviamente esta partícula va a tener una velocidad, va a tener una posición en X y también va a tener una aceleración. ¿Listo? Cuando ha transcurrido ese tiempo. También voy a ver que lo he largado cuando aquí tiene una posición inicial. Esta partícula. Lo he largado cuando X es igual a 0. Entonces, ahí no voy a tener fase, digamos, ¿no? Porque lo he largado en la posición inicial. Pero si lo largo desde otro punto de partida, entonces va a tener una posición inicial. Por ejemplo, si yo lo largo, lo voy a volver, ya. Por ejemplo, si yo lo largo ahí, lo largo desde ese punto, ¿no? Desde ese punto. Entonces, con lo largo de este punto, entonces en este punto de acá también va a tener una velocidad inicial, va a tener una posición inicial, ¿no? Entonces, con estos valores yo voy a hallar esta fase inicial, ¿no? Aquí ya va a tener una fase inicial que ha recorrido, una fase inicial. Y esa es esta fase inicial de acá, ¿no? El desfase. Obviamente, lo voy a dejar eso ya en función del tiempo. Ahora, algo muy importante, ya viéndolo, ya tenemos el concepto de que este cuerpo está moviéndose, es el reflejo de un movimiento circular uniforme en línea recta. Entonces, para ir el cuerpo, fíjense, para ir el cuerpo desde un extremo, lo vamos a parar en el extremo. Ahí. Ahí va a ser nuestra posición inicial, cuando X es igual máximo, ¿no? Y apretamos. Fíjense, el cuerpo pasa por su posición de equilibrio, va a la posición A, vuelve a la posición de equilibrio y vuelve al extremo. El tiempo que tarda en hacer esa oscilación completa, nosotros llamamos periodo. ¿Listo? Lo llamamos periodo. Esto que ustedes ven es el periodo. En este caso, en este ejercicio, es 4 segundos. Lo llamamos periodo porque es el tiempo en que tarda hacer una oscilación completa. Entonces, aquí tenemos una amplitud que es, dijimos, el rango en el cual se va a mover la partícula. Tenemos una posición en X, que va a ser la posición cualquiera en un determinado tiempo. También va a tener una velocidad inicial y va a tener una posición inicial. También va a tener una frecuencia angular. Esta velocidad, esta frecuencia o velocidad angular es la misma que tenemos aquí. Porque esa es la con la que se está moviendo la partícula. Y obviamente esa frecuencia
angular o velocidad angular es una constante, porque está describiendo un movimiento armónico simple. Ahora, ¿por qué decimos que es armónico? Decimos que es armónico porque es una función senoidal o cosenoidal y que se va repitiendo los valores constantemente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y hacemos oscilar este cuerpo, los valores se van repitiendo una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Entonces, esto va a dar origen a un movimiento armónico. Y como es un movimiento armónico, esto lo podemos expresar a través de una función senoidal o cosenoidal. ¿Listo? Ahora, permítanme un ratito. Inge, ¿Sí? sé que no se escuchaba el audio. No, todavía no estoy. Voy a compartir. Ahora, lo que yo quiero demostrarle ahora con este simulador es, a ver si es este. Ya. Bien, atienda. Ahora, por ejemplo, el que vemos acá es el movimiento circular uniforme que hemos visto en la primera parte, o sea, el redondito, ¿no? Entonces, cuando nosotros agarramos y queremos graficar este movimiento, cuando queremos graficar este movimiento, fíjense, ¿no? Vamos graficando este movimiento circular uniforme, se hace una especie de onda, ¿no? Una onda, fíjense, ¿no? Por ejemplo, ahí yo lo grafico ese movimiento. ¿Por qué? Porque va pasando por las amplitudes y va haciéndose una especie de onda. Por eso que se dice que es un movimiento armónico simple. ¿Ok? Vamos a tratar de achicarlo. Ya, entonces ese se hace una especie de movimiento armónico simple. Y si nosotros agarramos ahora que queremos plasmar a lo que es el resorte, o sea, esta es la parte superior que vimos, ¿no? Entonces nosotros hacemos así, trazamos una línea recta ya en forma vertical, ¿no? Trazamos una línea recta, ¿no? Entonces, como dijimos que el movimiento circular uniforme se relaciona, entonces en este punto que tenemos acá, esto va a ser mi amplitud A y aquí va a ser mi amplitud A negativa, ¿no? Si lo voy a graficar. Y en este punto aquí tenemos nuestro punto de equilibrio. Entonces, fíjense, aquí, en este punto tenemos una amplitud máxima, ¿no? Máximo. Y aquí obviamente vamos a tener una amplitud máxima, pero negativa, ¿no?
En este caso va a ser negativa. Y obviamente aquí va a ser, en esto va a ser X, en este punto, fíjense, es cuando X es igual a 0. ¿No? O sea, obviamente que esto es igual a X máximo, ¿no? X máximo. Obviamente que va a haber una sola amplitud, no va a haber dos. Ojo, no va a haber dos, va a haber una sola. Entonces, es aquí es cuando X es igual a máximo. ¿Listo? No va a haber dos amplitudes. Lo que sí va a valer, va a haber diferentes valores de X, pero esta es la amplitud. Hay una positiva y una negativa. Entonces, aquí esto está moviéndose con una velocidad angular, ¿no? Y ¿cómo se grafica ese movimiento armónico simple? A través de una onda. Entonces, en cualquier punto que yo lo pare, ¿no? En cualquier punto que yo lo pare, a ver, vamos a pararlo Lo paro ahí, ¿no? Y relaciono con el movimiento circular y el movimiento armónico simple, aquí está, ¿no? Aquí está, los reflejo y los reflejo en este punto. Entonces aquí hay una posición X. En esta posición, la partícula se encuentra en este punto. En ese punto. Y aquí va a tener una posición, digamos, perdón. Aquí tenemos una posición X y aquí vamos a tener una posición Y, digamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener también una posición en Y y una posición en X. Pero este está en forma vertical, ¿no? Está en forma vertical. Entonces, cuando nosotros relacionamos, ya sea Y o sea X, podemos ubicar la posición. Entonces, algunas veces van a haber unos libros que ustedes trabajan así, X igual, ¿no? A la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase. Y hay otros que ponen Y, porque están trabajando con el eje de la Y. Igual la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y hay algunos que esto trabajan con seno, pero es lo mismo, ¿no? Solamente depende de dónde parte la partícula. Y entonces A por el seno de WT más la fase inicial. Y también trabajan con Y, ¿no? A por el seno de WT más la fase inicial. ¿Listo? Entonces, y todos dicen lo mismo, todos van a relacionar ya sea en X o en Y. Pero tanto en X como en Y tienen un movimiento armónico simple que nosotros le vamos a llamar como más, ¿no? Movimiento armónico simple. Y como esto tiene un movimiento armónico, obviamente que va a tener una velocidad en X y una velocidad en Y. Entonces, en este punto va a tener una posición en X, ¿no? Va a tener una posición va a tener una velocidad en X, ¿no? Y va a tener una aceleración en X. Entonces, este tema trata de encontrar las ecuaciones que rigen este movimiento. ¿Listo? ¿Cuáles son las ecuaciones para poder hallar la elongación, la velocidad en X, la aceleración? ¿Listo? ¿Esto en qué va a estar en función? Obviamente va a estar en función del tiempo, y hay algunas que son constantes, como son la amplitud, por ejemplo, la amplitud, la frecuencia angular, el periodo, y obviamente la frecuencia, que ustedes han investigado en física, ¿sí? ¿No? En el tema que les he dado.
Entonces, el periodo obviamente tiene una relación directa con la frecuencia angular, ¿no? Y la frecuencia angular tiene una relación directa también con la frecuencia, y también el periodo tiene una relación directa con la frecuencia, ¿no? Eso más o menos, jóvenes, una introducción que le quiero dar en el tema lo que es el movimiento armónico simple. Es un movimiento muy interesante, muy estudiado por parte de los físicos. Hay un montón de modelos que se han creado, y en esta plataforma que es el GeoGebra, ustedes van a ver un montón de simulaciones que hay para poder explicar este modelo. Entonces, el objetivo de esta unidad que se viene va a ser de plantear de cómo llegar a establecer una ecuación, caracterizar qué es una amplitud, qué es un periodo, qué es una frecuencia, qué es una frecuencia angular, cuándo tenemos velocidad máxima, cuándo tenemos aceleración máxima, cuándo tenemos velocidad máxima, cuándo tenemos una posición inicial, qué es una fase inicial, cómo encontramos la velocidad en X respecto, ¿no? Cómo encontramos una aceleración. Obviamente esto recordando ya lo elemental, ¿no? La velocidad. Si nosotros tenemos un desplazamiento, la velocidad obviamente va a ser el desplazamiento X sobre el tiempo, ¿no? Y la aceleración, obviamente, es la velocidad respecto al tiempo. Entonces, esto está relacionado, digamos, ¿no? Algo muy importante, que esta aceleración no es la misma aceleración que cinemática, ¿no? ¿Por qué? Porque esta aceleración no es constante, cambia en el movimiento armónico simple, cambia de valor, va desde una aceleración cero a una aceleración máxima. ¿Por qué? Y eso, este cambio de aceleraciones es lo que da lugar a que la partícula vibre, o sea, se esté moviendo